tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, ayer se conmemoró nuevamente el Día Mundial del Trabajo. Así es, a nivel mundial. Y para hablar del tema nos acompaña Francisco Retama, que es investigador y también es representante legal del Sindicato Nacional de Generalta. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Bueno, este tema tiene para mucho, ¿no? Después de que fue aprobada una de las reformas estructurales que se comenzaron pues no sé, a llevar a cabo desde el sexenio de Felipe Calderón. Una de las importantes fue la reforma laboral, y si no me equivoco fue la primera que se llevó a cabo de manera pues muy acelerada y con muchas desventajas para todos los sectores de la clase trabajadora en México. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál sería tu evaluación ya después de 5 años casi de que se llevaron a cabo estas modificaciones? Bueno, sin duda fue una de las reformas más importantes hechas por el expresidente Calderón. Después llegó Peña Nieto y la reivindicó como suya, porque además es un hecho que esa reforma no hubiera pasado sin el apoyo del PRI, ¿no? Sí, claro. Se aprobó 5 días antes de que se fuera Calderón de la presidencia, y prometieron más empleos y prometieron más salarios, mejores prestaciones, formalidad en el empleo. Nada de eso ha sucedido. Evidentemente el país se ha visto inmerso en una crisis muy profunda, una crisis económica que se inició con Felipe Calderón, pero el gobierno de Peña no ha tenido políticas adecuadas para salir de la crisis y para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que laboran en nuestro país. Entonces la reforma no trajo ningún beneficio, sin embargo sí ha sido ya utilizada para profundizar la precarización laboral que ya existía en México y que se ha incrementado. Fue una forma de legalizar lo que en el papel era ilegal, como el outsourcing, por ejemplo. Ustedes han venido trabajando mucho con personas que están contratadas bajo esta figura y que vemos que las condiciones, hace algunos meses hicimos un programa al respecto, las condiciones con las que sobreviven prácticamente estas personas son muy precarias, porque ganan el salario mínimo, que ¿quién puede vivir con un salario mínimo actualmente? No tienen prestaciones sociales, tienen jornadas de trabajo muy limitadas, pero a veces tienen que extender sus horarios sin que obtengan pues pago de horas extras, en fin. ¿Qué más nos puedes comentar sobre esta modalidad de contratación que hay actualmente en México, que vemos que prolifera, ¿no?, en distintos sectores? Sí, los datos del INEGI lo comprueban. La subcontratación, la persona que no trabaja o no está contratada para el patrón que resulta finalmente beneficiario de su labor, ha crecido muchísimo, y las condiciones de trabajo no se han modificado. O sea, sigue habiendo salarios muy bajos y también es inexistente el cobro de prestaciones, el goce de prestaciones sociales como el seguro social, que es básico, o las vacaciones, o el cobro de aguinaldo, mucho menos utilidades, ¿no? Son personas que efectivamente, como dices, sobreviven, y no con el trabajo de esas 8 horas, porque no alcanza. O sea, son 2.400, entre 2.400 y 3.000 pesos al mes, más o menos. No alcanza para mantener una familia, y obviamente son personas que se ven obligadas a trabajar jornadas de hasta 16 horas, cuando a veces son mujeres, muchas veces, con hijos, sin marido, o incluso personas de edad avanzada que tienen que trabajar este tipo de jornadas para poder tener el dinero suficiente para vivir. Claro, y bueno, otro de los temas que justamente también se tocan después de estas reformas estructurales o de la reforma laboral son los contratos de protección patronal, que es una figura, a mí me parece, muy oscura en el sindicalismo, ¿no?, que son estos contratos que están firmados por líderes charros, que son representantes de los trabajadores, aun cuando los trabajadores a veces no saben siquiera que están afiliados a un sindicato, y esto les limita mucho esta acción de exigir a las empresas o a sus patrones los derechos a los que tienen acceso, ¿no? Así es. Bueno, en el sector de la subcontratación existe precisamente para evitar
que las personas que están en estas condiciones de precariedad se organicen y luchen por mejorar esas condiciones de trabajo. Pero se extiende mucho más allá. Y bueno, en el caso que a mí me ocupa particularmente, que es el de los trabajadores de la industria obrera, es algo que ha venido proliferando en una forma particular, porque el contrato colectivo de protección patronal tradicional, ahora podemos decirlo, es aquel que suscribe un sindicato que con la empresa firma condiciones de trabajo que se encuentran en el piso establecido por la Ley Federal del Trabajo. No representa ninguna mejora por encima de la ley, esa es una característica de los contratos de protección. La otra es que los trabajadores no son parte de esa firma, no sancionan la firma de ese contrato colectivo. Se trata de dirigentes sindicales o incluso a veces abogados laboralistas que cuentan con un registro sindical que sirve para firmar el contrato colectivo, que garantiza para el patrón que los trabajadores no van a tener acceso al derecho a la contratación colectiva genuina. Entonces no van a negociar año con año la mejora de sus prestaciones, ni tampoco los aumentos salariales, ¿no? Entonces ese es el contrato de protección tradicional. En el caso de la industria obrera, lo que ha venido sucediendo en los últimos años con las empresas llanteras que se han instalado en el país desde el 2014, 2015, es que se firman contratos que en principio son contratos colectivos. Se dieron cuenta de que estaban por fuera de la ley, porque al ser empresas que transforman el hule, tienen que regirse con el contrato ley de la industria obrera de la República Mexicana. Entonces lo que hicieron fue firmar estos sindicatos de la CTM, firmar como titulares de la administración del contrato ley y después apoyarse en artículos transitorios que tiene el mismo contrato ley, el sexto y el séptimo, para firmar lo que se llaman convenios singulares. Estos convenios lo que permiten es que en una determinada empresa donde se fabrican llantas o se transforma hule, dependiendo de las condiciones específicas que hay en esa empresa, se hagan modificaciones particulares del contrato ley. Normalmente, por supuesto, estas modificaciones tendrían que superar el contrato ley y solo de manera excepcional se trata, o incluso transitoria, se trata de modificaciones que ponen condiciones muy particulares por debajo del contrato ley. Bueno, lo que hacen estos sindicatos es firmar convenios para después establecer un nuevo contrato colectivo de hecho, que es el contrato colectivo de protección patronal, pero convenios como convenio singular del contrato ley. Entonces con eso ya están, digamos, en la legalidad, pero a través de una simulación muy burda y grosera, que en realidad lo que hace es establecer un contrato colectivo de protección patronal en estas llanteras. ¿Y esto a cuántas personas está afectando? ¿A cuántos trabajadores? Son más de 3,000. Estamos hablando de los trabajadores de la empresa Pirelli, que está funcionando en Silao, en Guanajuato, de la empresa Goodyear, que está por iniciar funciones ya formales en San Luis Potosí, y también estamos hablando de Michelin, que está en Querétaro y que además está anunciando también ya la construcción de una nueva planta en Guanajuato. Este tipo de situación que enfrentan los trabajadores de este sector viene ya de años atrás. Yo recuerdo haber tenido gente conocida que trabajaba en Euskadi, por ejemplo, y que fue una empresa que terminó sus trabajos aquí en México, pero muchos de ellos se lograron colocar en algunas otras empresas y siguen teniendo este tipo de conflictos, ¿no? Así es. Bueno, todo empezó con la apertura comercial, y en el año 2000 es cuando precisamente se cierran las primeras empresas llanteras que optan por importar llantas de otros países con mucho menor costo, particularmente Goodyear y Michelin, que ya entonces era propietaria de la empresa Uniroyal, y también se anuncia el cierre en 2001 de la empresa, de la fábrica que tenía Continental en Jalisco, en El Salto, que es la denominada Euskadi, ¿no? Ahí empezó, efectivamente, y todos los años ha habido conflictos en determinadas empresas cuando se da la revisión del contrato, porque los patrones insisten en la modernización, le llaman, del contrato ley. En realidad se refieren a la mutilación de las cláusulas económicas más importantes, y bueno, todos los años prácticamente ha habido situaciones de conflicto.
Este año, dentro de la propia revisión del contrato ley, se presentó una situación muy grave porque Tornel, ahora JK Tire, que es una empresa hindú, y Bridgestone Firestone, que es la principal productora de llantas en el mundo, se rehusaron a participar de la negociación del contrato ley, obligando prácticamente a los trabajadores a estallar una huelga que no deseaban y que además lo iban a hacer en condiciones de mucha desventaja, las empresas por supuesto preparadas para un conflicto largo, con el objetivo de destruir el contrato ley, de definitivamente hacerlo terminar. Afortunadamente los sindicatos de la industria, algunos son incluso de la CTM, y los sindicatos independientes, el sindicato de General Tire y el sindicato de Tornel, siempre se mantuvieron unidos en una posición de defensa del contrato ley, dispuestos incluso a estallar la huelga si era necesario, y finalmente unidos en la firma de un convenio con las empresas que sí comparecieron a la revisión, Continental, Ules Galgo y Estemco, para que el contrato ley siguiera vigente por 2 años más. Acordaron un incremento de 4.6% al salario y salieron con ese resultado de la convención. Sin embargo, en Tornel, por ejemplo, la empresa se negó a aceptar la legalidad de ese convenio, se negó a incrementar el salario de los trabajadores como se acordó en el convenio, el 4.6%, y amenaza con despedir a todos los trabajadores y recontratarlos con nuevas condiciones de trabajo. Si no aceptan una serie de medidas que les está tratando de imponer, severas, muy graves, en contra de sus condiciones de trabajo actuales. Francisco, vamos a hacer un corte y regresando me gustaría que nos comentaras qué pierden más de 3,000 trabajadores. No es un número menor, son más de 3,000 trabajadores que están en el sector de la industria hulera en el país y que están enfrentándose a estas grandes empresas transnacionales. Así es. Con un contrato colectivo de trabajo. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos platicando con Francisco Retama, que es investigador y también representante del Sindicato Nacional de General Tire, que estás pues prácticamente acompañando un movimiento de trabajadores que pertenecen a la industria hulera del país. Son más de 3,000 trabajadores que han visto afectado su contrato colectivo de trabajo y que se están enfrentando a empresas poderosas en el mundo, ¿no? que fabrican llantas y que tratan de minimizar los beneficios laborales que han conseguido los trabajadores. ¿Nos podrías comentar qué están perdiendo o qué pretenden las empresas que los trabajadores pierdan con esta negociación? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, habría que precisar que ya son más de 8,000 trabajadores los que se encuentran laborando en el sector hulero en el país, y de ellos 3,000 están por fuera del contrato ley gracias a estas maniobras ilegales, realmente ilegales, que han implementado las empresas con el respaldo, con la validación del sindicato Charro, que tiene Tereso Medina, que es el secretario general de este sindicato de autopartes, que firma los convenios que ponen muy por debajo las condiciones de trabajo en el sector, comparado con el sector que está dentro del contrato ley, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del cobro de aguinaldo, que la ley establece en 15 días, y ellos lo han puesto en 15 días, como el contrato colectivo de protección patronal tradicional. En el caso de las otras empresas estamos hablando de 30 días o hasta 40 días de aguinaldo. Estamos hablando también del cobro de vacaciones. Obviamente en este caso, el de las empresas que funcionan por fuera del contrato ley, se ha establecido el mínimo de ley, ¿no? Normalmente 6 días por año trabajado, y de ahí los incrementos que la ley establece cuando el trabajador acumula
antigüedad, ninguna novedad. En el caso de las empresas que están bajo el contrato ley, tienen vacaciones que superan los 15 días y de ahí pueden llegar hasta 3 semanas dependiendo de la antigüedad de los trabajadores, o 4 semanas incluso, ¿no? Y por supuesto el tabulador, que es muy importante. El contrato ley reconoce la existencia de varias decenas de categorías, todas ellas especializadas en función de las labores que se desarrollan a lo largo de la cadena productiva, que es muy diversa. Sí, claro. Estamos hablando de trabajadores, por ejemplo, que se encargan de mezclar el hule, mezclar los elementos, las materias primas que son requeridas para fabricar el hule, y que son muy especializados, trabajan en una máquina que se llama Banbury, o de los trabajadores que se encuentran, por ejemplo, en el área de control de calidad, que también están muy especializados, porque el control de calidad de los neumáticos es muy especial debido a las condiciones de seguridad que se requieren en la industria automotriz, porque muchas de estas empresas fabrican neumáticos para autos que son denominados equipo original, autos nuevos, que deben cumplir con condiciones de seguridad muy estrictas. Muy rigurosos, ¿no? Así es. Entonces, en estos convenios que han firmado Tereso Medina y las empresas Pirelli, Michelin o Goodyear, se establece una cláusula en la que la empresa tiene derecho a poner al trabajador en cualquier área de la fábrica a su voluntad, sin ninguna especificación más. Entonces, la empresa puede decidir que un trabajador hoy esté en Banbury, mañana esté en control de calidad, otro día esté en una tubuladora, que es donde se pone el hule alrededor de los hilos de metal que llevan las llantas radiales. Entonces, obviamente, el trabajo de estas personas es mucho más exigente, es muy diferente el que realiza en un área o en otra, y al final de cuentas las condiciones de seguridad que deben cumplir estas mercancías se pueden ver severamente afectadas, obviamente, ¿no? Bueno, como esa, hay un montón de cláusulas en el convenio, que efectivamente tiene muchas cláusulas, pero todas ellas para especificar que la empresa tiene derecho a hacer con el trabajador lo que quiera. Si un día tiene que cerrar porque un cliente le canceló un pedido, el trabajador se va a su casa a descansar, dice el propio convenio, cobrando el salario mínimo del tabulador que establecen estos convenios, que ahí es donde también está una de las afectaciones más graves. En el caso de Continental, que es la empresa alemana para la que laboran los compañeros de General Tire, el sindicato de General Tire, el salario promedio se encuentra ya en 880 pesos diarios. Obviamente es un resultado de toda una serie de negociaciones y de luchas de años de los compañeros que han defendido su trabajo, y a pesar de que ha habido incrementos a la productividad muy importantes en la empresa, ellos se han visto retribuidos por esos incrementos, gracias también al funcionamiento de un sindicato genuino. Bueno, ese es el promedio del salario en Continental. En el caso de Goodyear, por ejemplo, que es la empresa que está por abrir en San Luis Potosí, en el mes de julio empiezan sus actividades ya formales, estamos hablando de un salario que apenas se ubica en 230 pesos diarios, y que solamente hasta hace unas semanas tenía una sola categoría, un solo pago para todos los trabajadores por igual, independientemente de su ubicación en la cadena productiva. Se promete que se van a incrementar el número de categorías a 4, y la mínima va a cobrar 200 y la máxima va a cobrar 240. Entonces la diferencia obviamente es abismal, pero el trabajo que van a realizar es el mismo. Entonces otra vez se viola este principio constitucional que establece que el trabajo igual debe tener un pago igual. Y claro, el funcionamiento del contrato de ley tiene que ver con el criterio de que la especialización en el sector hulero del trabajador es tal que requiere de un contrato que rija para toda la rama. El contrato de ley de la industria obrera es uno de los 4 que siguen funcionando en el país. Los otros son el de la radio y la televisión, el textil, el azucarero, pero realmente el que tiene las mejores prestaciones, el que refleja mejor este proceso de lucha y organización genuina que ha habido en el sector, es el del sector hulero. Y por supuesto, pues es una referencia para muchos otros trabajadores del país, ¿no? Debería haber este tipo de contratos en realidad en todas las otras ramas, pero en realidad lo que se busca es desaparecer estos pocos que existen.
Justamente es hacia donde ha ido todo toda esta modificación de la reforma laboral hacia la precarización y bueno, lo que se está pretendiendo con este movimiento es que se mantengan las conquistas sindicales, las llamadas conquistas sindicales, y que en este caso los trabajadores que están expuestos también a diversas situaciones, ¿no? de trabajo, situaciones que yo recuerdo que son desde el contacto con los químicos, Así el manejo es. de maquinaria, o sea, es un trabajo que requiere realmente especialización, Mucha capacitación, mucha atención, también mucho ¿no? trabajo en seguridad de higiene, ¿no? Claro. Que eso realmente solamente lo garantiza la existencia de un sindicato genuino. Cuando se nombra, por ejemplo, la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene en una empresa, si funciona un contrato colectivo de protección patronal, es evidente que la parte obrera está completamente desprotegida. O sea, la gente que está en el papel en esta comisión, después en los hechos, en el funcionamiento de la comisión, no existe. Entonces, le queda a la empresa toda la carga de la responsabilidad de garantizar que existan estas condiciones de seguridad y higiene, y los trabajadores no tienen manera de vigilar que realmente se estén cumpliendo las normas, que en el caso del sector de la industria obrera son sumamente estrictas, Claro. porque están expuestos los trabajadores a riesgos elevados por las máquinas que manejan y por los químicos a los que están expuestos en efecto. Vamos a hacer un corte, Francisco, y regresamos para concluir sobre este tema que tiene que ver y que implica a 3,000 trabajadores del sector obrero en el país. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando de la situación que enfrentan más de 3,000 trabajadores del sector obrero en el país. Y bueno, de estas empresas que están tratando de rehacer el contrato colectivo de trabajo de estas personas que están expuestas a riesgos de trabajo altos y exposición de contaminantes elevados por el trabajo que realizan, ¿no?, en la fabricación de llantas, y que bueno, de alguna manera estas empresas pretenden minar las luchas o las conquistas sindicales que ya han conseguido para que los trabajadores tengan un bienestar económico, ¿no? Y también, bueno, en prestaciones laborales. Francisco, me gustaría que para concluir este programa nos comentaras hacia dónde va todo este movimiento que se está llevando a cabo y qué implicaciones tendría, ¿no?, en caso de que no se continuaran respetando los derechos laborales. Bueno, particularmente el sindicato de General Tire tiene un compromiso con la promoción de la verdadera organización, del ejercicio de la libertad sindical que está plasmado en la Constitución, que está plasmado en el Convenio 87 de la OIT y que fue suscrito por el gobierno mexicano, a pesar de que es violentado cotidianamente, y por eso está promoviendo que en las empresas donde no está funcionando en los hechos el contrato ley, a pesar de estas maniobras legales que les permiten a ellos decir que sí, ahí administran el contrato ley, pero después lo cambian absolutamente por medio de estos convenios singulares, bueno, esa situación, precisamente porque los contratos de protección lo que hacen es que a nivel legal las empresas y los charros o estos abogados patronales que tienen registros sindicales, pues en realidad no tengan ningún problema. Legalmente cumplen con los requisitos que establece la ley para funcionar, pero realmente son una simulación muy grave. Entonces, a los únicos a los que les corresponde la posibilidad de terminar con esa simulación es a los propios trabajadores. O sea, cuando los propios trabajadores de Goodyear, cuando los trabajadores de Pirelli, los trabajadores de Michelin logren organizarse para defender la aplicación real del contrato ley, es cuando las cosas verdaderamente cambiarán. En esa medida, el compromiso del sindicato de General Tire es promover esa organización, respaldarla, solidarizarse con ella, pero siempre dejando en manos de los propios trabajadores las decisiones para que realmente funcione ahí el ejercicio de la libertad sindical. No queremos hacer lo que hacen
los charros, precisamente, que es llegar a imponer a los trabajadores lo que deben hacer, ¿no? En última instancia, el ejercicio de la libertad sindical es la única garantía de que realmente haya contratación colectiva genuina, porque solamente es a través del funcionamiento de las asambleas democráticas, por departamento, las asambleas generales, donde realmente se pueden tomar decisiones que lleven a que los trabajadores ejerzan su derecho a la contratación colectiva. En esa medida nosotros vamos a seguir respaldando la lucha de los trabajadores para organizarse, que en estas empresas aplique el contrato ley. Por otro lado, vamos a insistir en que el convenio que ya se firmó como resultado de la última revisión del contrato ley se respete, y que en el caso de Tornel y de Bridgestone, donde no ha aplicado, incluso donde las empresas se han amparado para que el convenio sea echado atrás, aplique el acuerdo logrado, se otorgue el incremento de 4.6% pactado, y las empresas respeten el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, a tener a los líderes que también desean, porque este tipo de ataques que están sufriendo empresas como Bridgestone o Tornel tiene que ver con que están intentando también que los trabajadores no tengan el derecho de elegir quiénes son sus representantes para negociar este tipo de convenios, ¿no? Entonces, bueno, respaldamos también que los compañeros tengan derecho a la libre sindicalización sin ninguna restricción, que el contrato ley siga aplicando con el convenio que firmamos este inicio de año. Y bueno, aquí habría que estar como también muy al pendiente para quien nos ve y que nos escucha, de que sepan, como una recomendación, que sepan si están asociados a algún tipo de sindicato y quiénes son quienes los representan, ¿no?, en sus empresas. Sí, eso es algo muy importante, es clave, porque bueno, el ejercicio de esta contratación colectiva de protección patronal en gran medida está fundamentada en el desconocimiento de los trabajadores de que existen estos contratos, estas maniobras legales. Cuando los trabajadores intentan organizarse porque ven que no existe ningún sindicato y recurren a lo que dice la ley de que se necesita solamente 20 trabajadores para formar el sindicato y tener sus documentos básicos, cuando llegan a la junta local o al registro de asociaciones a intentar registrar su organización, se encuentran con que ya existe un sindicato, pero ellos ya entregaron el padrón y entonces se ven sometidos a la represión por parte de los patrones, que inmediatamente los despiden. Entonces, por supuesto que hay que capacitarse, hay que recurrir a las organizaciones que existen. El sindicato General Tag ha sido visitado por trabajadores de diversas empresas de la zona industrial de San Luis Potosí, precisamente porque pues se sabe que el sindicato es un sindicato genuino, que los trabajadores ejercen sus derechos libremente, hay democracia al interior de la organización y cuentan con el apoyo, por ejemplo, para encontrar este tipo de información, que es información pública y que pues debería estar abierta a cualquier persona a través de los portales electrónicos de la Secretaría del Trabajo o de las juntas locales. Así que pues esa es un buen tip. Hay que recurrir a las organizaciones que están a la vista de los trabajadores, que se sabe son genuinas, son democráticas, que cuentan con mecanismos para obtener información útil para los trabajadores y las trabajadoras. Francisco, te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros en Contralínea para hablar de estos temas que son sumamente importantes, sobre todo por las condiciones económicas que atravesamos los mexicanos. Ahora con esta renegociación del TLC que está advertida, o incluso su cancelación, ¿no?, va a ser clave el ejercicio de la libertad sindical para enfrentar esta nueva situación ante el exterior. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y gracias a usted por haberse puesto en línea con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.